¿Cómo definiríamos el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Muy bien, el amor entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Ya sabéis que yo dibujo la Trinidad de esta manera, ¿eh? En la Trinidad, en la divinidad, tres personas, un solo Dios. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Ese amor entre el Padre y el Hijo, ese beso entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el Dios amor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios amor, porque es la unión de amor entre el Padre y el Hijo. Y decía una mística castellana, Francisca Javiera del Valle, que el Espíritu Santo es como el motor de nuestra existencia. Porque como es el Dios amor, ¿qué hace el amor por naturaleza? Darse. El amor se da, porque ama, da, se da. Pues el Espíritu Santo necesitaba amar, compartir ese amor que había en él, divino. Entonces, por eso creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, para que pudieran compartir ese amor eterno, pleno, infinito. Por eso diríamos que él es como el culpable de que existamos, ¿no? Porque necesitaba compartir ese amor con alguien que somos nosotros y compartirlo por toda la eternidad. Pero ¿qué papel tiene la Trinidad en nuestra vida, o en la vida de la Iglesia, o en la vida del mundo? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? La homilía del domingo pasado, si os acordáis, expliqué esa división de la historia de la salvación en tres periodos: la de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ahora en qué periodo estamos? En el Dios Espíritu Santo, porque el Hijo dio la vida por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, como lo decimos. Por tanto, ¿estamos solos? No, es el momento del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, pero, aunque ahora estemos en esta época del Espíritu Santo, ha estado siempre presente en la historia de la salvación y en la historia del mundo. ¿En qué momentos nos dice la Biblia, nombra al Espíritu Santo como actuando en algún momento? ¿En qué momentos? Bueno, en el Génesis, por ejemplo, cuando dice un Espíritu de Dios se movía entre las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba entre las aguas o encima de las aguas, haciendo presente al Espíritu de Dios en el momento de la creación, junto a Dios Padre. ¿Cuándo más tenemos noticias del Espíritu Santo? Muy bien. El momento de la encarnación del Verbo. ¿Y antes? Es lo mismo. Sí. Aquí estamos, diríamos, por aquí, el año 0. Y este periodo de aquí es el periodo de Jesucristo. ¿Vale? Y aquí es el periodo de Dios Padre. Y aquí del Espíritu Santo. Pero Dios se manifiesta cuando el hombre rompe su alianza con Dios, se aleja de Dios. Dios empieza hablando con alguien que se llama Abraham. Abraham, que podemos situar alrededor del año 1800 antes de Cristo. Han pasado algunos años. Y allí empieza esa historia de salvación en que Dios intenta restaurar la naturaleza humana que se había roto por el egoísmo, las guerras, las luchas, la mentira, el robo. Entonces, en el paraíso, en la creación, Dios pone casi al ser humano a su misma
a su mismo nivel, ¿eh? Y hay una relación de armonía entre Dios y el hombre, y entre el hombre y sus semejantes, y entre el hombre y la naturaleza. Pero el pecado rompió esa armonía. Dios no abandona al hombre, sino que se comprometió con el hombre, y empieza la historia de la salvación con Abraham. Pero después vemos también que llama a otras personas para que colaboren con esta historia de salvación. Tenemos a los patriarcas, pues tenemos a Moisés. Y en Moisés ya tenemos un momento que el Antiguo Testamento nos dice que Dios le dio su espíritu para que gobernara al pueblo con justicia y administrara justicia en el pueblo, según la justicia de Dios. Y cuando el pueblo se hizo muy numeroso y Moisés no podía llegar a todas las personas, entonces Dios hizo participar del espíritu que le había dado Moisés a 70 ancianos que recibieron ese espíritu y se hicieron como jueces en el pueblo para administrar justicia, equidad y armonía. Ya tenemos otra vez el Espíritu. Y después también el Espíritu de Dios habla a los profetas. Esto lo decimos en el credo. Pero es que además tenemos un par de libros proféticos, por ejemplo el libro de Ezequiel, que nos dice: pondré mi espíritu en vosotros. Allí ya, a través de los profetas, Dios anuncia que nos dará su propio espíritu. Y lo mismo tenemos en el libro de Joel. Pero, vamos a ver si lo explico bien esto. Cómo me gusta dibujar, ¿eh? Aunque me salga fatal. Cuando la humanidad rompió con Dios por culpa de Dios, mantenía una relación íntima. Esto se nos tiene que meter en la cabeza y en el corazón. Dios nos creó para que seamos sus amigos, para que tengamos con Él una relación de amor, de amistad, de intimidad, cercana, íntima, más de lo que tenemos con un hijo, con un padre, con un esposo, con una esposa. Para eso nos creó Dios, para compartir con Él ese inmenso conocimiento que tiene Él y ese infinito amor que posee en su corazón. Eso nos lo quiere dar Dios a nosotros. Y por eso nos crea a su imagen y semejanza, con esa capacidad de comprender, de entender y de amar, de recibir amor y dar amor. Pero cuando la humanidad se dejó llevar por otros intereses, como hemos dicho antes, la violencia, el engaño, la avaricia, el orgullo, rompió con Dios, porque el odio no puede estar con el amor. El odio no puede estar con el amor. El egoísmo de pensar solo en mí mismo no puede estar con la generosidad infinita de Dios. La mentira y el engaño no pueden convivir, coexistir con la verdad. Entonces esta relación se rompió. Esto es lo que llamamos pecado. Se creó una barrera entre la humanidad, el ser humano y Dios. ¿Y qué ocurrió después? El ser humano se había alejado infinitamente de Dios y no podía romper esa barrera de pecado infinito, porque es de toda la humanidad. Entonces Dios manda a su Hijo para que en un acto de amor total y absoluto, hecho por un humano, que al mismo tiempo es Dios, un acto de amor infinito, lo que hace es deshacer esa barrera. Entonces vuelve a haber una vía entre la humanidad y Dios. Ya tenemos acceso a Dios otra vez. Pero ¿qué es lo que nos conecta con la divinidad? ¿Qué es lo que nos conecta con Dios Padre?
el Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones. Gracias al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, mora en nosotros. Ya no es que el Espíritu Santo nos inspire desde fuera, como hacía con los profetas. Es que el Espíritu Santo nos inspira desde dentro. Esta es la diferencia. ¿Qué dijo Jesús de Juan Bautista? No había nacido de mujer nadie más grande que Juan Bautista, incluso entre todos los profetas. Pero ¿qué añadió a continuación? ¿Nadie se acuerda? Que el más pequeño en el reino de Dios era más grande que Juan Bautista. Porque el más pequeño en el reino de Dios tenía el don del Espíritu, cosa que Juan Bautista no tenía. Me refiero a la plenitud del don del Espíritu, ¿vale? Bien, entonces viene Cristo, da la vida por nosotros, borra el pecado. Juan Bautista decía de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez nuestras almas han sido limpiadas, purificadas, sanadas, liberadas, entonces el Espíritu Santo ya puede habitar en nosotros. Después de Cristo ya viene la resurrección y después Pentecostés, que es la efusión del Espíritu Santo a la Iglesia. Ese Espíritu, hemos comentado ya varias veces, es el que convierte a un grupo de cobardes en un grupo de valientes que dieron la vida por Cristo y por el Evangelio. Antes de recibir el Espíritu Santo se escondían por miedo a los judíos, por miedo a que les hicieran daño. Normal, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero después de recibir el Espíritu Santo, ¿de dónde recibieron esa fortaleza? Y ese amor, porque lo que hicieron lo hicieron por Cristo, por amor a Cristo, por amor al Hijo de Dios, y por amor a la Iglesia, y por amor a los hermanos. Lo hicieron por amor. ¿De dónde salió ese amor? ¿De dónde salió esa fortaleza que les hizo superar todas las dificultades? Si leemos los trayectos, los viajes misioneros de Pablo, bueno, no solo la persecución, hambre, frío, fieras salvajes, naufragios. Bueno, una vez le picó una serpiente. Bueno, el pobre lo apalearon, lo apedrearon. Madre mía. Y él seguía. ¿De dónde salía esa fortaleza? Del Espíritu. Ese Espíritu también está en nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo tenemos en cuenta. Ese Espíritu es el que dio la fortaleza a los mártires. El año pasado, el curso pasado, estuvimos leyendo unas cartas preciosas de creyentes que estaban en la cárcel esperando que les pegaran un tiro en la cabeza. ¿Y cómo eran esas cartas? Eran cartas de personas que estaban contentas, que estaban en paz, y que se habían abandonado en manos de Dios, y que no odiaban a nadie, morían perdonando, morían amando. Eso es el don del Espíritu Santo. Y eso ha ocurrido con todos los mártires a lo largo de la historia. Y el Espíritu Santo es el que ha movido, ha suscitado grandes santos. Por ejemplo, como San Francisco de Asís, como San Juan Bosco, que se preocupó de los chicos que estaban por las calles y se perdían, y él los acogió. Y esas personas, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, bueno, es que podríamos decir, bueno, infinidad. Bueno, si leemos un poco sus vidas, tuvieron sus contrariedades, sus obstáculos. ¿Y cómo lo hicieron para montar tantas escuelas, tantos hospitales, si medio mundo estaba en contra de ellos? Y partían de cero, de pobreza, no tenían dinero. La mayoría de ellos empezaron de cero. ¿Cómo llegaron a ayudar a tantos niños a lo largo y ancho del mundo, o a hacer tantos hospitales, o a ayudar a tantos pobres? ¿Cómo lo hicieron? Con el Espíritu Santo. Y ellos fueron fieles al Espíritu Santo.
Es importante que nos demos cuenta que la experiencia de gracia de 2000 años de la Iglesia, de historia de la Iglesia, es por el Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu Santo. Este gran desconocido que durante siglos, pues la gran mayoría de cristianos no hemos tenido en cuenta ni nos hemos dirigido a él. Nos ha sido más fácil orar al Padre, orar al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Y por eso estamos como estamos. Porque si confiáramos más en el Espíritu Santo, seríamos santos. ¿Santo qué significa? Santo significa amar en plenitud, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Amar a Dios y amar a los hermanos. Santo significa vivir la alegría, vivir el perdón, vivir la entrega, vivir la fuerza, la fortaleza, la energía de Dios en nosotros. Pero como dejamos al Espíritu Santo un poco por ahí, pues entonces no nos enteramos. Hay 3 dones que son fundamentales y muy necesarios para vivir el camino que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio. 3 dones que llamamos dones sobrenaturales o dones infusos por el Espíritu Santo, que son el don de la fe. Hemos hablado muchas veces que la fe es una cualidad, y lo es una cualidad que tenemos y que podemos ejercer libremente. Yo me puedo creer a una persona o no creerla, puedo creer en una religión o en otra, depende de mí. Puedo creer que hay vida extraterrestre o no creerlo. Puedo creer o no creer. Puedo creer en Dios o no creer en Dios. Pero lo que hace el don del Espíritu Santo es elevar, perfeccionar esa cualidad que hay en nosotros. Y eso permite al cristiano creer más allá de sus propias fuerzas. Por eso, lo normal es que una persona que ha recibido el don del Espíritu Santo no tenga en su corazón ninguna duda de la existencia de Dios, ni de la resurrección de Cristo. Ninguna duda de que Él va a resucitar y va a ver a Dios cara a cara. Eso es el don de la fe. Sin el Espíritu Santo ese don no está ahí. Es el don que permitió a los apóstoles afrontar cualquier dificultad, porque tenían ese don de la fe. No había dudas, no había incertidumbre, no había crisis. Otro día hablaremos de la noche del Espíritu, si queréis, que también está ahí. Mirad, ahora que hablamos de eso, ¿cómo es que hemos de meternos ahí, porque si no, no lo entenderemos? Vamos a hablar del caso que conocemos, porque lo conocemos todos, si no, hablaríamos de otras situaciones, de otros santos, pero ahora no, vamos a hablar de una santa que conocemos todos, que hemos visto por la tele muchas veces. Es la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue una gran santa. Y nosotros los creyentes creemos que es que ella era especial. Y lo que hizo es porque ella era especial. No. Ella no hubiera hecho nada de lo que hizo si no fuera por el don del Espíritu Santo. A ver si nos lo metemos en la cabeza esto. Nosotros los creyentes. Los que no son creyentes, bueno, pues harán su interpretación, ¿no? Esta mujer pobre, porque salió de la orden donde estaba, del convento, unas hermanas dedicadas a la educación, ella era profesora, se salió pobre como una rata y se puso a ayudar a los pobres en Calcuta, no aquí en Barcelona, donde hay de todas las ayudas posibles, no, en Calcuta, en el lugar más pobre de la tierra. Y después de que el Imperio Británico se fuera de Calcuta y una gran gente de los campos que se quedaron sin nada, sin trabajo, sin nada, afluyeran a las ciudades, llenando las calles de gente pobre por las calles, de leprosos, de enfermos. Ahí se metió ella sola,
¿Cómo llegó esta mujer sola a fundar leproserías, hospitales, orfanatos por todo el mundo? Pues es el don del Espíritu Santo. Bien, dicho esto, es el Espíritu, Por favor, los cristianos tenemos que creer que eso es obra del Espíritu Santo, que no es una persona especial, no. Es que lo mismo, los San Juan Bosco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Óscar Romero. Bien, pues durante gran parte de su vida, la Madre Teresa de Calcuta, santa, estuvo sumida en una especie de oscuridad en la que no sentía nada. ¿Y sabéis qué hacía esta persona ya entrada en años, gastada por los múltiples viajes y ayudas a enfermos de toda clase y pobres y tal? ¿Sabéis qué hacía esta persona entrada en años, sin sentir nada en su corazón? Se levantaba a las 4 de la mañana a hacer el Vía Crucis cada día de su vida. Era la primera en llegar a la capilla y después llegaban sus hermanas y hacían la oración. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde sacaba esa fuerza? Eso es el don de la fe. No es cuestión de sentir o no sentir. Es una fuerza que te hace superar cualquier dificultad, incluso la dificultad de no sentir nada en tu corazón. Eso es el don de la fe. Ella no sentía nada, pero su fe en Dios era invencible, inamovible. Entonces, por amor a ese Dios en el que creía, hacía todo lo que hacía, hasta el final de sus días. ¿Sí? Bien. Otro don infuso, otra virtud teologal que llamamos, es esperanza. Muy bien. Es una esperanza gozosa de lo que nos espera. Eso hace que el cristiano que tiene esa esperanza no tenga ningún miedo a la muerte, porque sabe que detrás de la muerte se le abrirá una puerta a la vida eterna. Y entonces se afrontan las enfermedades de otra manera y las dificultades de otra manera. Y por eso los mártires en los calabozos, donde esperaban ser torturados o matados, entonaban cánticos. ¿Sabéis un caso de estos? ¿Alguien conoce un caso de estos? Muy reciente o bastante reciente. No, pero te has acercado mucho. Maximiliano Kolbe, un franciscano que fue detenido y llevado a un campo de concentración. Y allí trabajando como trabajaban los presos en aquellas condiciones horribles. Resulta que en ese campo de concentración se fugaron unos presos. ¿No sabéis la historia? Se fugaron unos presos. Y como castigo los nazis, o el jefe del campo, dijo, por cada preso vamos a matar a 10 de vosotros. Y lo hicieron a suertes. Los pusieron en fila, en el patio, tú, pim, pim, pim. Y le tocó a uno que se puso a llorar, porque era padre de familia. Y tenía unos hijos, y tenía la mujer que lo esperaban, y pensando en ellos, ostras, es que los voy a dejar sin nada, y en tiempo de guerra, ¿no? Y se puso a implorar que por favor que le perdonaran la vida, porque su familia no solo le tenían a él, dependían totalmente de él. Y los nazis dijeron, tú al paredón. Entonces Maximiliano Kolbe se intercambió. Un momento, cogedme a mí en vez de él. ¿Quién eres tú? Soy un sacerdote católico. Vale, muy bien, pasa.
Pero no los mataron de un tiro en la cabeza, sino que, o al menos algunos de ellos, los metieron en un búnker y ellos los dejaron en ese tiempo, en pleno invierno, sin nada de ropa, sin nada de alimento y sin nada de agua, hasta que murieron de inanición. Se iban muriendo poquito a poquito, iban perdiendo las energías, de hambre y de sed. ¿Qué hacía Maximiliano Kolbe? Cantar, mientras tuvo fuerzas, estuvo cantando los salmos, la alegría que desbordaba de su corazón, por el acto de amor que ella había hecho por amor a Cristo y por la fe y la esperanza de que todo no terminaba aquí. Y por eso se le llama mártir del amor, mártir de la caridad, porque fue un gesto de amor, de caridad hacia un compañero preso. Pero lo que quería fijarme, bueno, y ahora hablaremos del otro don, es el de la caridad. No conocía de nada a esa persona. Hubiera vivido unos años más, Maximiliano Kolbe. Hubiese podido pensar, bueno, yo como sacerdote, cuando acabe la guerra, podría hacer mucho bien. No, este pobre hombre lo van a matar, yo me intercambio por él. Eso es la caridad. Me doy, me entrego, doy lo que tengo, mi vida. Esto es el don de la caridad. Por alguien que no conozco de nada, esto es el don de la caridad. Va más allá del amor a la familia, más allá del amor a un hijo, a un hermano, supera todas las barreras, todas las fronteras. Muy bien. Otro don que yo resaltaría del Espíritu Santo es el don de fortaleza. Fortaleza ante las dificultades, fortaleza ante los obstáculos, fortaleza ante las propias miserias. ¡Wow! Es la fuerza del Espíritu actuando en nosotros. ¿Y cómo actúa la fuerza del Espíritu en nosotros? Es que el Espíritu mora en nosotros. Y por eso tenemos esa fortaleza. La paz interior, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, esa paz, esa serenidad, que nos lleva a amar cada momento de nuestra vida como algo único y extraordinario. Ese beso que damos a esa persona querida, esa oración que hacemos, incluso estando en el metro, esperando que llegue el metro. Cualquier momento es importante, estamos en paz, en serenidad. Vivimos la vida con calma, disfrutando de la vida, gozando de la vida, porque estamos en paz interior. Eso es don del Espíritu Santo. ¿Qué más diría? El amor, lo hemos dicho, la sabiduría, pero no en el sentido de conocer muchas cosas. La sabiduría que viene de Dios, que nos permite ver las cosas que nos rodean con los ojos de Dios. Ya no vemos seres extraños que pasan a nuestro lado, vemos personas, vemos hijos e hijas de Dios. Y cuando vemos un pajarito, es como San Francisco, vemos a un hermano, a un hermanito, hijo de Dios, hijo de un mismo Padre. Esto es la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría que nos hace entender que todo tiene un propósito y todo tiene un porqué y para qué. Entonces vemos la vida de otra manera, no nos agobiamos. Otro don que diría yo es el don de la libertad. El Espíritu nos hace libres, libres de nuestras pasiones, de nuestras manías, de nuestros miedos. Oh, eso es la auténtica libertad. Libres de lo que dirán. Da igual lo que digan. Esa es la libertad que nos hace, por tanto, nos hace vivir con más plenitud. Porque somos libres interiormente, espiritualmente libres. Y finalmente diría eso, la plenitud. Porque, como dice el canto de Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. El que vive esta plenitud, si todos los cristianos, si todo el mundo viviera en esta plenitud, el sistema
capitalista y de consumo se iría al garete, porque no compraríamos nada, porque lo tendríamos todo teniendo a Dios. Entonces la sociedad del consumo se perdería. Pero sería una sociedad más justa, más ecuánime, donde a nadie le faltaría nada, porque el que tuviera más compartiría con el que tiene menos. ¿Cómo hacemos que ese Espíritu Santo habite en nosotros? Los sacramentos, que son una acción del Espíritu en nosotros. No había sacramentos antes de Pentecostés. Sacramentos como los entendemos nosotros. Fue después de Pentecostés que cuando Pedro se puso a predicar y la gente dijo, hoy tenemos que cambiar de vida, estamos viviendo mal, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, convertíos y bautizaos y recibiréis el don del Espíritu Santo, después de Pentecostés. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Diríamos que es el puente entre la Trinidad y nosotros, por donde entra en nosotros el Espíritu Santo, los sacramentos. Por eso son tan importantes en la Iglesia. ¿Qué otro manantial tenemos para beber al Espíritu Santo? La palabra, la Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. Y a través de ella el Espíritu Santo nos habla, nos sugiere, nos ilumina. La Sagrada Escritura. Ahí encontramos a Jesús, gracias al Espíritu Santo. La Sagrada Escritura. ¿Qué más? La oración, por supuesto. El silencio interior, la oración. Por eso es importante que aprendamos a tener en cuenta al Espíritu Santo que mora en nosotros y le hablemos y le pidamos y le supliquemos que nos llene más y más de su gracia. ¿Qué más? Vivir el amor y comunidad. La caridad y la comunidad. Sí, muy bien, ya lo has dicho. La comunidad nos ayuda. Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que llena nuestros corazones nos une. Hace de nosotros una familia, la comunidad de los hijos e hijas de Dios. Si ponemos aquí otro pajarito, ¿qué hace el Espíritu Santo? Llega a nuestro corazón ¡chup! Y nos une al hermano, a la hermana, nos une espiritualmente, estamos unidos. Es lo que llamamos la comunión de los santos. De manera que cuando yo estoy en oración, la Marta se está beneficiando de mi oración porque estamos en contacto. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos une y cuando éste hace un bien a alguien, va a visitar a un enfermo, ese bien, ese amor que él recoge, ese don que recoge, lo comparte con los demás. Estamos unidos. Estamos vinculados, enlazados por el Espíritu que habita en nosotros. Esta es la importancia del Espíritu Santo, la comunidad. Y el Espíritu Santo hace comunidad. ¿Para qué? Para asemejarnos cada vez más a la comunidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y finalmente la caridad, el amor. Cuanto más vivimos la caridad, el amor, más viene a nosotros el Espíritu Santo. Un profeta que Dios llama, porque el pueblo de Israel está en un momento que todo el mundo está pasando de la ley, de Dios, de los mandamientos, y queda este pobre profeta que lo persiguen porque lo quieren matar, se lo quieren quitar de medio, y él huye por el desierto, y el Espíritu lo lleva a una montaña para que allí se encuentre con Dios. El libro de los Reyes. Y le dice, sal, cuando pase Dios, sal. Pero de momento quédate escondido aquí en esta grieta, en esta brecha de la montaña, quédate ahí. ¿No? Sí. Entonces hay como unas manifestaciones de la naturaleza, unos hechos un poco extraordinarios, y pasa un viento huracanado
que mueve hasta las rocas. Y ahí el profeta dice, ahí no está Dios. Dios no estaba ahí. Y después viene un terremoto, que mueve las montañas y caen las piedras y el profeta se queda ahí, y ahí no está Dios. Y después fuego, un fuego que quemó y tal y cual, y ahí no está Dios. Y después dice la palabra, una brisa suave, una suave brisa. Mira cómo te lo sabes. Una suave brisa. Y dice el profeta, aquí está Dios. Entonces sale y se pone a hablar con Dios. La brisa, eso es el Espíritu Santo. Una brisa que nos acompaña, que nos invita, que nos mueve, que no nos obliga, que no es exigente, radical. No, es amorosa, una brisa amorosa, suave, que nos refresca y que nos ayuda a vivir. Eso es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Muy bien.